Teo, cuando se traiga que está grabando. Sí, grabamos, pero ahora mismo después que sí, no salió nada. Bien, hermanos, hoy vamos a estar analizando el penúltimo artículo de la Atalaya del 15 de octubre del 2015. El tema se titula Si vamos a Jehová sin distraernos. Todos somos conscientes que vivimos una era donde hay muchas distracciones. El entretenimiento, los medios de comunicaciones como internet, hace que las personas dediquen bastantes horas de su vida en estas cuestiones. Bueno, hoy estaremos aprendiendo por qué debemos evitar el distraernos, cómo Satanás utiliza este sistema de cosas y el entretenimiento como una trampa para desviarnos en sentido espiritual. Y también aprenderemos cómo poder contrarrestar esta tendencia del mundo. El texto temático para el estudio es Lucas capítulo 10, versículos 39 y 40. María se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Marta estaba distraída atendiendo a muchos quehaceres. Va a ser un artículo muy interesante. ¿Qué vamos a estar analizando? Bueno, vamos a iniciar el artículo analizando dos ejemplos del pasado. El ejemplo de Marta y de María. Después estaremos aprendiendo el significado de no utilizar este sistema de cosas o el mundo al máximo. Y por último aprenderemos qué están haciendo muchos de nuestros hermanos para seguir el fiel ejemplo de Jesús y de Pablo en cuanto a servir a Dios sin distraerse. Hoy vamos a tener la lectura a cargo de nuestro hermano Julio Ortega. Entonces vamos a dar inicio leyendo los párrafos de introducción. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en Marta, la hermana de Lázaro y María? Marta fue una de las mujeres con las que Jesús hizo amistad. Otra de ellas fue la hermana de Marta. Y por supuesto, Jesús sentía cariño por su propia madre. ¿Qué clase de mujer era Marta? Jesús le tenía cariño a Marta no solo porque era hospitalaria y trabajadora, sino porque era una mujer espiritual. Ella creía todo lo que Jesús decía y estaba convencida de que era el Mesías. Claro, como todo ser humano, tenía sus defectos. En una ocasión, en la que Jesús había ido a comer a su casa, Marta se atrevió a pedirle que corrigiera una situación que le parecía injusta. Señor, le dijo, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas?
Dile por lo tanto que me ayude. Este relato nos enseña una importante lección. Veamos cuál es. Todos los presentes están invitados a participar con sus comentarios. Bien, siéntase libre de alzar su mano. Párrafo 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué le tenía cariño Jesús a Marta? Aquí la niña Pineda. Jesús le tenía cariño a Marta, no solo porque era hospitalaria y trabajadora, sino porque era una mujer espiritual. Muchas gracias. Vamos a buscar por favor Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Voy a ayudar con esta lectura. Hermana Almiria. Ahora bien, mientras seguía en su camino, él entró en cierta aldea. Aquí cierta mujer de nombre Marta lo recibió en la casa como huésped. Esta también tenía una hermana llamada María, quien sin embargo se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Marta, por otra parte, estaba distraída, atendiendo a muchos quehaceres, de modo que se acercó y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas? Dile por lo tanto que me ayude. En contestación el Señor le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Son pocas, sin embargo, las cosas que se necesitan, o solo una. Por su parte, María escogió la buena porción y no le será quitada. Gracias, hermana. Pregunta 1 y 2, pregunta B. Párrafo 1 y 2. ¿Cómo sabemos que Marta no era perfecta? Hermana Molinelli. Sí, Marta no era perfecta y el relato que acabamos de leer pues lo deja ver. Demuestra que en vez de ver la parte espiritual en este momento de la visita de Jesús, ella se atreve a decirle a Jesús más bien que corrija a su hermana, porque la hermana no la quiere ayudar en los quehaceres, sino que la ha dejado sola. Entonces ahí se nos muestra claramente que en este momento pues ella estaba mostrando una falla, claro, porque no era perfecta. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a aprender o qué lección podemos aprender de este relato? Vamos entonces a entrar al primer subtema. Marta se distrajo. Párrafo 3 y 4. Para agradecer a Marta y a María su invitación, Jesús comenzó a enseñarles valiosas verdades. María aprovechó esa oportunidad única. Se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Si Marta hubiera hecho lo mismo, Jesús de seguro la habría felicitado por su buena decisión. Pero estaba demasiado batallada tratando de hacer que Jesús disfrutara su descanso. Entre otras cosas, se puso a preparar una comida especial. Eso no solo la distrajo, sino que la puso muy nerviosa y acabó enfadándose con María. Jesús se dio cuenta de que Marta quería hacer demasiado, así que le dijo con bondad: Marta, Marta, estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Además, le dio a entender que bastaba con cocinar un solo plato. Luego defendió a su hermana diciendo: María escogió la buena porción y no le será quitada. Es probable que con el tiempo María olvidara lo que comía en aquella ocasión. Lo que de seguro nunca olvidó fueron las palabras de felicitación que recibió de Jesús y las cosas que aprendió por haberle prestado su atención. Más de 60 años después, el apóstol Juan escribió: Jesús amaba a Marta y a su hermana. Estas palabras inspiradas nos hacen pensar que Marta escuchó el consejo de Jesús y siguió esforzándose por servir fielmente a Jehová el resto de su vida. Párrafo 3 y 4. Pregunta A. ¿Por qué dijo Jesús que María escogió la buena porción?
Valdidis. Porque cuando llega Jesús a la casa de ellas, María aprovecha al máximo esa oportunidad y se sienta a los pies de Jesús y comienza a escuchar todo lo que él está diciendo, mientras que Marta se está distrayendo con los quehaceres de la casa. Por eso es que de seguro de estas palabras ella las va a recordar no tanto la comida, sino más bien las palabras de Jesús. Correcto. Entonces, pregunta B, ¿qué lección aprendió Marta? Camilo. Marta escuchó el consejo de Jesús y siguió esforzándose por servir fielmente a Jehová el resto de su vida. Muchas gracias. ¿Por qué podemos concluir eso? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Se menciona ahí el pacto. Hermana Yasmín, por favor, la segunda sala. Porque vemos que 60 años después, en Juan capítulo 11, versículo 5, menciona que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eso muestra que Marta aprendió la lección y ella era una mujer espiritual, pero en ese momento se distrajo, pero con la enseñanza de Jesús captó que lo más importante es dar prioridad a los asuntos espirituales. Eso es. Vamos entonces, hermano, a la ilustración inicial, ahí la ilustración que marca el tema principal de la atalaya. ¿Qué podemos comentar allí de esa ilustración? ¿Qué detalles le llaman a usted la atención ahí? Hermana Ana Bedoy. Ahí podemos observar que Marta está en la cocina, ahí podemos mirar todo lo que tiene que hacer en la cocina, está preparando diferentes platos especiales, pero le vemos su rostro que está como enfadada, está nerviosa y está viendo que es una injusticia de que María se haya quedado allá escuchando a Jesús y no la esté ayudando. Vemos que María está muy atenta ahí a los pies de Jesús, escuchando todo lo que él está diciendo. Entonces ahí podemos aprender de que María escogió la mejor porción y Marta pues estuvo inquieta por muchas cosas. Por eso fue que Jesús le dijo: Marta, Marta, estás inquieta. O sea, bondadosamente le mostró que si ella hubiera cogido esa porción, que María cogió esa porción, no se la iba a ser quitada. Entonces ahí aprendemos de que tenemos de que poner en primer lugar las cosas espirituales. Muchas gracias. Por ejemplo, piensa ahí en el detalle de las comidas que hay ahí. ¿Cuánto cree usted que se demoraría ella preparando todo eso? Un chef, allá hay un chef, el hermano Mario. ¿Cuánto se demoraría? Bueno, quizás se tardaría casi todo un día preparando ese montón de comida. Entonces, son cosas que eso fue de pronto lo que la distrajo a ella de pronto querer impresionar con abundante comida. Y son cosas que de pronto, haciendo como un paralelo con nuestra situación, hay cosas que de pronto que no son necesarias, por decirlo así, como por ejemplo para nuestra vida, y nos afanamos de pronto por esas cosas. Podemos decir que pueden ser cosas materiales y son cosas que nos distraen de pronto la atención de las cosas espirituales, y es donde podemos perder el equilibrio. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos ahora a analizar eso. Vamos a analizar cómo esta experiencia de María y de Marta puede servir de mucha ayuda, sobre todo en nuestra actualidad. Vamos a ver la situación actual en que nos encontramos. Párrafo número 5. Hoy día es mucho más fácil distraerse que en la época de Marta. Hace más de 60 años, un hombre de negocios dijo a un grupo de estudiantes de Estados Unidos que nunca antes había existido tantos medios de comunicación: revistas a todo color, la radio, el cine, la televisión. Luego añadió que todos los días parecía inventarse una nueva distracción. Según él, su generación vivía en la era de las distracciones. La atalaya del 1 de abril de 1959 dijo lo siguiente: las distracciones probablemente aumentarán a medida que este mundo se acerque a su destrucción. Que ciertas han resultado ser estas palabras: en vista de la situación,
¿Podemos concentrarnos en servir a Jehová sin distraernos, igual que hizo María? Párrafo 5, dos preguntas también. A. ¿Por qué es más fácil que nunca distraerse? Hoy es más fácil. Hermana Nubis. Porque según lo mostró un hombre de negocios hace 60 años, y que también nosotros podemos darnos cuenta de esa situación, hoy más que nunca han existido tantos medios de comunicación. Hoy hay muchas cosas que nos pueden distraer, como las revistas a todo color, la radio, el cine, la televisión y el internet, que también es algo que se ha añadido. Y también, como lo mostró un artículo de la Atalaya el 1 de abril del año 59, se dijo allí que las distracciones probablemente aumentarán a medida que este mundo se acerque a la destrucción, y así es como lo hemos estado viviendo. Muchas gracias, hermano. Eso es. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Hablando del tema de distracción, de entretenimiento, ¿qué observa uno hoy? Hay una gran diferencia de hoy a hace 30 años, por ejemplo. Hermano de la Rosa. Bueno, vemos que hoy en día con el acceso a internet han venido muchos elementos que distraen, por ejemplo, lo que son las redes sociales. Muchas personas pierden mucho tiempo, invierten mucho tiempo ahí en estas redes. También tenemos herramientas de comunicación como los chats. También vemos que hoy personas no se despegan de sus teléfonos, sino siempre pues contestando a estos mensajes. También se han inventado lo que hace de pronto 30 o 40 años no existían o no estaban tan difundidos como hoy, son los videojuegos, que hacen perder a muchos jóvenes el tiempo. Y así hay muchas distracciones que a diario se inventan, y vemos que las personas cada día se aíslan más. Eso es. Y eso es verdad. El hermano habló sobre también los juegos, los videojuegos. ¿Cuántos tipos de consolas no hay? Y todos los días se inventan una consola diferente. Tengo una nariz, cada día sale una consola diferente que le añade otra cosa o trae otra cosa. Bueno, entonces en vista de eso, la pregunta es, ¿qué pregunta debemos hacer? Buenas manos, Iván. ¿Cómo podemos concentrarnos en servir a Jehová sin distraernos, igual que hizo María? Eso es. Entonces ahora en adelante vamos a meditar esa pregunta durante la consideración que vamos a seguir teniendo el estudio de la Atalaya. Entonces entramos en su tema, usemos el mundo pero no al máximo. Párrafo 6. La organización siempre ha hecho buen uso de la tecnología de este mundo a fin de promover los intereses del reino. Un ejemplo es el fotodrama de la creación, que se presentó en la época de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una proyección a color que combinaba películas con diapositivas y sonido. La proyección concluía describiendo el pacífico reinado de 1000 años de Jesús, y millones de personas de todo el mundo recibieron consuelo al verla. Tiempo después, usamos la radio para transmitir el mensaje del reino a millones de personas de todo el planeta. Y hoy día usamos dispositivos electrónicos e internet para llevar las buenas nuevas hasta los rincones más apartados. Párrafo 6. Pregunta, ¿cómo ha hecho el pueblo de Jehová buen uso de la tecnología? Acá adelante, por favor. Néstor Junior. El pueblo de Jehová primero hizo un fotograma de la creación que se presentó en las épocas de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una proyección a color que combinaba películas con diapositivas y sonidos. La proyección concluía describiendo el pacífico reinado de 1000 años de Jesús, y millones de personas de todo el mundo recibieron consuelo al verlo. Tiempo después usamos la radio para
transmitir el mensaje del reino a millones de personas de todo el planeta. Y hoy en día usamos dispositivos electrónicos e internet para llevar las buenas nuevas hasta los rincones más apartados. Gracias. Entonces, ¿cómo ha reflejado o cómo ha utilizado la organización de Jehová esos medios que el hombre ha ido inventando? ¿En qué siempre se ha enfocado? Bueno, Néstor ahí leyó, pero queremos que lo digan con sus propias palabras. Alguien que lo explique. Hermana Liliana Macedo. Bueno, la organización siempre ha hecho buen uso de la tecnología de este mundo a fin de promover los intereses del reino. Gracias. Eso es cierto. Hermana Zabaleta. Entonces, en vez de la organización utilizar la tecnología para que nosotros nos distraigamos, todo lo contrario, para que nos concentremos en las cosas espirituales y de esa manera le demos más prioridad al reino de Dios. Muchas gracias. Muy bien, párrafo número 7. Ahora bien, la Biblia nos advierte que es peligroso usar al máximo lo que el mundo ofrece. Es fácil perder el tiempo en pasatiempos que no son necesariamente malos, como leer libros y revistas, ver la televisión, viajar, ir a pasear a centros comerciales o tener lo último y lo más caro. Otras cosas que pueden consumirnos horas y horas y hasta convertirse en una obsesión son las redes sociales. Enviar y reenviar mensajes y correos y estar siempre pendiente de los eventos deportivos y las últimas noticias. Si no controlamos el tiempo que les dedicamos a estas actividades, podemos descuidar lo más importante, nuestro servicio a Jehová. Muy bien, vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31. 1 de Corintios 7, 29 al 31. Esta ya, por favor, al lado de la señora Claudia. Además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda está reducido. En adelante los que tienen esposas sean como si no tuvieran, y también los que lloran sean como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso del mundo como los que no lo usan a plenitud, porque la escena de este mundo está cambiando. Muy bien, después de escuchar este consejo, entonces la pregunta es: ¿por qué es peligroso usar al máximo lo que ofrece el mundo? ¿Qué es lo que nos advierte este texto? ¿Por qué es tan peligroso? Aquí el jovencito Hoyos. Si no controlamos el tiempo que le dedicamos a las actividades, podemos descuidar de lo más importante en nuestro servicio a Jehová. Correcto, así es. Ese es el punto. Y por favor, la pregunta es: ¿de qué debemos tener cuidado? Rafael. Perdón, Josué. Bueno, de que si no controlamos el tiempo que le dedicamos a dichas actividades que nos pueden hacer gastar muchas horas, podríamos descuidar lo más importante que es servir a Jehová, por ejemplo en la predicación o viniendo a las reuniones. ¿Cómo podemos entonces evitar eso? Vamos a buscar Efesios capítulo 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Acá adelante, por favor. Acá adelante la señora Mari. Así es, que vigilen cuidadosamente que su manera de andar no sea como imprudente, sino como sabios, comprándose todo el tiempo oportuno que queda, porque los días son inicuos. Por esta razón dejen de estar haciéndose irrazonables, sino sigan persiguiendo cuál es la voluntad de Jehová. Muy bien, entonces de manera práctica, ¿cómo podemos hacer los testigos de Jehová? Seguir este consejo que aparece aquí en Efesios 5, 15 al 17.
¿Cómo es que hacemos eso? Hermano Aldair. Sí, me llama la atención algo interesante del párrafo que dice: es fácil perder el tiempo en pasatiempos que no son necesariamente malos. Pero el texto claro es decir que debemos comprarnos todo el tiempo oportuno que queda. En pocas palabras, como si dijeran, aprovechenlo. Entonces, hay ocasiones en las que, aunque no sea malo, podemos consumir muchas horas. Quizás de pronto, ¿cuántas emisiones se dan de noticiero? 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, si lo vimos en la mañana, valdría la pena 3 veces en la noche, y casi las noticias son casi parecidas. Entonces, la idea es 1 hora de ese tiempo de noticias, que ya no las vimos, podríamos utilizarlo para leer la Biblia o para ponernos el día en la revista. Muchas gracias, hermano. Buena aplicación, excelente. Hermana Morinelli. Siguiendo el mismo hilo que trae el hermano Aldair, si hemos dedicado o hemos sacado, ¿verdad?, que son 2 horas que vamos a dedicar de pronto el domingo a predicar, y como se muestra aquí la gráfica, el hermanito salió a dedicar esas 2 horas al ministerio, vemos que no es juicioso que se distraiga con su aparato móvil, de pronto como se ven ahí los dibujos, enviando chat, o de pronto WhatsApp, o de pronto viendo a ver el partido que quedó 3-0 como se muestra allí, y enviándole a otros hermanos, no, mira, quedó el partido de tal a tal. Entonces está perdiendo el tiempo valioso. En ese momento esas 2 horas son sagradas. Este aparatito debe estar apagado, no debe utilizar, porque en ese momento sí es malo, sí se convierte en algo malo, porque está hurtando de ese tiempo. Entonces eso es algo que también nos enseña el texto. Muchas gracias, hermana. Muy buena aplicación también. Recuerda que el servicio sagrado Jehová lo quiere de todo corazón, no dividir el corazón. Hermana Alessandra, otra forma de aplicarlo. Y también en la nota que hay un artículo donde dice que el ingeniero cree todo lo que dice. Muchas veces podemos perder el tiempo viendo una cantidad de información y no siendo cuidadosos, sino que también reenviando dicha información sin validar la procedencia, la calidad de la información, sin pensar en que podemos dañar la reputación de alguien, sin pensar en que muchas veces nos ha dado la organización la recomendación de que no subamos ningún discurso, ni publicaciones, ni nada en la red, ya que existe un solo conducto y es el esclavo fiel, y para eso estableció la página. Muchas veces vemos páginas en Facebook, videos en YouTube, que violan mucho esas recomendaciones que Jehová nos está dando a través del esclavo fiel y discreto, y no nos estamos comportando entonces como personas sabias, sino más bien que estamos creyendo en todo lo que nos dice y estamos, digamos, que pasando por alto todas estas recomendaciones. Entonces eso también puede que nosotros nos distraigamos en cosas que no tienen fundamento, que no tienen sentido, y perdamos el tiempo y no lo aprovechemos en las cosas valiosas de Jehová. Muchas gracias, hermana. Así es. Bueno, entonces vamos a pasar al párrafo número 8. El diablo ha diseñado este mundo para distraernos de lo que realmente vale la pena. Los cristianos del siglo I lo comprobaron y nosotros también. Por eso no debemos amar las cosas que están en el mundo. Si nos esforzamos por poner en práctica este consejo bíblico, no nos distraeremos y podremos concentrarnos en hacer crecer nuestro amor por el Padre. Así será más fácil obedecerlo y conservar su amistad para siempre. Pregunta 8. ¿Por qué debemos seguir el consejo de no amar las cosas que están en el mundo? Bastantes hermanos sigan así, sigan insistiendo, aunque se va a escoger a uno solo. Kevin. Porque el diablo ha diseñado este mundo para distraernos de lo que realmente vale la pena. Y los cristianos decirlo primero lo comprobaron y nosotros también. Muchas gracias, así es. Hermano Ortega. Si seguimos ese consejo vamos a poder concentrarnos en hacer crecer nuestro amor por Jehová, y de esa manera va a ser más fácil obedecerle y conservar su amistad para siempre. Correcto, así es. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4:10, ahí se vio un ejemplo, ¿cierto? ¿El ejemplo de quién?
Eso lo estudiamos en nuestra casa. El ejemplo de quien, hermano Picón. Quería comentarles que el apóstol Pablo tenía un discípulo que lo acompañaba en su vida misionaria. Sin embargo, él lo abandonó, ¿sí? Literalmente lo abandonó. Y eso puso muy triste a Pablo. Pero también se dio cuenta de que cuando las personas empiezan a amar este sistema de cosas, dejan hasta las cosas espirituales, se abandonan completamente a Jehová, a pesar de que tenía un amor fuerte al principio. Eso es tema, ¿cierto? Que amó más las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. ¿Qué dice? Aunque ahí está, ya se hizo la pregunta. ¿Qué advertencia nos da ese texto? Hermana Alessandra. Nos dice que no estemos amando ni al mundo ni a las cosas que están en el mundo, y también nos da la advertencia en el versículo 17 que dice que el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no tiene ningún sentido que nos dejemos llevar por este sistema de cosas y todas las distracciones que este trae, debido a que el Dios de este sistema de cosas es Satanás y está haciendo todo lo sumo posible para distraernos de la adoración verdadera. Entonces no tiene ningún sentido que Jehová, dándonos esta advertencia, nos dejamos llevar por las distracciones de este sistema de cosas y dejemos de hacer la voluntad de Jehová. Muchas gracias, eso es. Tarde o temprano se van a acabar sin sentido. Mantengamos el ojo bien enfocado, que es lo que nos va a ayudar a no caer en estos errores. Párrafo número 9. Marta no fue la única a la que Jesús aconsejó que evitara la distracción. Al resto de sus discípulos también les dijo que debían mantener el ojo sencillo, es decir, la mirada enfocada solo en el reino. Y él mismo puso el ejemplo. No tenía ni casa ni tierras que demandaran su atención. Tenía muy pocas posesiones. Leamos por favor, antes de hacer la pregunta, Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Hermana de Hoyos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. Pero si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la luz que hay en ti es oscuridad, cuando grande es oscuridad. Pregunta 9. Pregunta, ¿qué dijo Jesús sobre el ojo simbólico? Hermana Pacheco. Jesucristo dijo que debíamos mantener el ojo sencillo, y el esclavo nos ha mostrado que la persona que tiene un ojo sencillo está guiada por motivos puros y carece de codicia y egoísmo. Sin embargo, no tiene que vivir en la miseria ni descuidar el deber cristiano de mantener a su familia, pero sí poner en primer lugar el servicio de Jehová. Gracias. Pregúntale, ¿qué hizo él para poner el ejemplo? ¿Qué ejemplo dio Jesús al respecto? Hermano Orlando. Sí, el ejemplo es que él no tenía nada. Él hubiera podido tener lo que hubiera querido, pero eso de pronto, como estamos avanzando, hubiera podido tener distracción. Entonces él no tenía nada, dice que ni casa, ni tierra, ni nada de eso, porque todo ese tipo de situaciones hacen que la persona se distraiga en las cosas del mundo. Muchas gracias. Párrafo número 10. Durante el ministerio de Jesús sucedieron muchas cosas que pudieron haberlo distraído, pero él no lo permitió. Por ejemplo, poco después de comenzar su ministerio, predicó e hizo varios milagros en Capernaum. Lógicamente, la gente le suplicó que se quedara. ¿Cómo respondió a esta petición tan halagadora? Les dijo: también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y eso fue precisamente lo que hizo. Trabajó muy duro y recorrió Palestina de norte a sur y de este a oeste, enseñando a la gente. Claro, aunque era perfecto,
Tenía las mismas necesidades y limitaciones que cualquier otro ser humano. Por eso, de vez en cuando tenía que parar a descansar. Pregunta párrafo 10. ¿Qué hizo Jesús al principio de su ministerio? Aquí adelante, Alejandro. Fue predicando las buenas nuevas. Eso es, muy bien. ¿Y cómo fue, con qué actitud predicó esas buenas nuevas? Hermana Sheila. Vemos de que Jesús no permitió de que nada distrayera su ministerio. Más bien, él trabajó duro y recorrió la ciudad de Palestina de norte a sur y de este a oeste, enseñando las buenas nuevas a las demás personas. Y no quiere decir esto de que él no descansó. Al igual, él tenía necesidades, como de todo ser humano. Incluso dice que en ocasiones también paraba para descansar. Muy bien, eso es. Bien, hermano, cuando nosotros aquí analizamos los relatos bíblicos en cuanto a Jesús y su servicio, ¿qué sentimientos siempre lo acompañaban cada vez que él se dedicaba al servicio de Dios? Que eso nos puede ayudar mucho a nosotros. Todos sabemos, pero alguien que lo explique. ¿Cómo es que él efectuaba esa labor? Acá adelante, por favor. No sé si usted está pensando en lo mismo que yo. Eso era un hombre abnegado. Pensemos en cuando le dijeron que se quedara. Jesús fácilmente puede decir, bueno, sí, yo me paso unos días acá, descanso, me relajo un poco, luego otra vez salgo, regreso aquí, me dan comida, me atienden bien. Igual yo no tengo nada de lo que esta gente me puede ofrecer, así es que quien dice que no, yo puedo predicar y volver. Se nota un sentimiento de autocompasión. Pues yo era un hombre abnegado. Jesús, cuando le hicieron esta oferta, él dijo, no, yo tengo que predicar a otra gente porque para esto yo fui enviado. Entonces pensemos en eso. Ese era un hombre que no se compadecía de porque estoy agotado del sol. Y aunque sí, como dice aquí, era perfecto, sentía hambre, cansancio, pero abnegadamente daba todo de sí porque quería llevar el mensaje a otra persona. Muchas gracias, hermano. Eso es. Entonces, en vista de eso y viendo ese ejemplo, vamos ahora a concentrarnos también en una escena de la vida de Jesús. Cómo demostró él que siempre ponía en primer lugar su servicio. Párrafo número 11. En otra ocasión, mientras Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo hacer frente a la persecución, un hombre le interrumpió para pedirle: Maestro, di a mi hermano que divida conmigo la herencia. En vez de meterse en esa discusión familiar, Jesús le contestó: ¿quién me nombró juez o repartidor sobre ustedes? Entonces continuó enseñando a sus oyentes y les advirtió que no se dejaran distraer por el deseo de tener cosas materiales. Párrafo 11, pregunta A. ¿Qué dijo Jesús cuando un hombre le pidió que interviniera en un problema familiar? Keiner, por favor. Ahí está, alza la mano, Keiner. ¿Quién me nombró juez o repartidor sobre ustedes? Muy bien. Con esa palabra, ¿qué fue lo que quiso dar a entender Jesús? Hermana Esther. Que no intervendría en el asunto, y es que él estaba enseñándole a sus discípulos en ese momento y no quería que nada lo distrajera. Más bien aprovechó para enseñarles que si se preocupaban por las cosas materiales podrían distraerse y dejar de servir a Jehová. Muchas gracias. Bueno, aquí tiene que ver la pregunta. Entonces, ¿por qué es importante prestar atención a esa advertencia que le dio Jesús a su apóstol? Hermano Antonio.
importante porque lo primordial es la enseñanza. Y como nuestro interés son las personas, los oyentes, entonces eso quiso comunicárselo a sus discípulos, como la organización igual continua. Nosotros como publicadores de las buenas nuevas también ese debe ser nuestro objetivo, ayudar a los oyentes de tal forma que no nos distraiga nada, como decir algo, ir en pos de cosas materiales, entonces ya eso va a ser un obstáculo. Entonces eso es lo que también nuestro Señor Jesucristo quiso darnos a entender, de que no cediéramos a eso, porque el objetivo principal es la enseñanza a las personas. Muchas gracias, hermano. Eso es. Hermana Alessandra. Y como una ilustración les enseñó a sus oyentes que hasta cuando uno tiene en abundancia su vida no resulta de las cosas que posee. Y les enseñó que si se enfocaban en cosas materiales y no se hacían ricos para con Dios, entonces tendrían graves consecuencias. Entonces utilizó también ese escenario para poder darles una importante lección, y era que no dieran tanta o excesiva importancia a obtener cosas materiales en este sistema de cosas, sino que más bien se hicieran ricos en cuanto a Jehová. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver otra experiencia que tuvo Jesús que podemos aprender de ella. Párrafos 2 y 3. La última semana antes de su muerte, Jesús estuvo bajo mucha presión. Estaba a punto de ser sometido a un juicio humillante y sufrir una muerte muy dolorosa. Por si fuera poco, tenía muchísimo que hacer. Veamos, por ejemplo, lo que hizo el domingo 9 de Nisan del año 33. Como había predicho la Biblia, Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, mientras la gente lo aclamaba con estas palabras: bendito es el que viene como rey en el nombre de Jehová. Al día siguiente, entró en el templo y echó con valor a los vendedores que estaban abusando de sus hermanos judíos al cobrarles precios excesivos. En Jerusalén había algunos judíos de origen griego que habían ido a celebrar la Pascua. Impresionados por los milagros de Jesús, le pidieron a Felipe que les permitiera conocerlo. No obstante, Jesús estaba concentrado en cosas demasiado importantes para dejarse distraer. No le interesaba ganarse el apoyo de la gente para que lo defendiera de sus enemigos, que estaban a punto de matarlo. Por eso, después de recordarles a Andrés y a Felipe que estaba a punto de morir, les dijo: el que tiene afecto a su alma, la destruye, pero el que odie su alma en este mundo, la resguardará para vida eterna. En vez de tratar de satisfacer la curiosidad de aquellos judíos griegos, les aconsejó que siguieran su ejemplo de abnegación y les prometió: si alguien quiere ministrarme, el Padre lo honrará. De seguro, Felipe llevó de vuelta esta animadora respuesta. Párrafos 2 y 13, pregunta A. ¿Por qué querían conocer a Jesús algunos judíos de origen griego? Hermana González. Bueno, vemos que como en Jerusalén se estaba celebrando la Pascua para esa fecha, ellos habían visto la cantidad de milagros que Jesús hacía. Esto los impresionó y ellos le pidieron a Felipe que les permitiera conocerlo. Pero vemos que Jesucristo estaba tan concentrado en otras cosas importantes que no se dejó distraer por esto. Gracias. Entonces, ¿qué respuesta bondadosa le mandó Jesús a decir a ellos, a estas personas? ¿Cómo respondió a esa petición? Hermano Uriel. Sí, vemos que claramente Jesús no estaba buscando ningún apoyo, aunque eso pudiera ayudarlo si no sabe que iba a morir. Con todo eso, por eso interés, vamos a esta persona para que apoyen, para que ahoguen por mí después. Pero él tenía claro el objetivo que él tenía, y por tanto le dijo que si alguien quería ministrarle, el Padre lo honraría, que él solamente estimuló a las personas que fueran abnegadas,
así como Él. Porque ese era, para eso es que había venido y no se distrajo y perdió tiempo en buscar relaciones o beneficiarse de ellos. Párrafo 14. Es cierto que Jesús llevó a cabo su misión de predicar las buenas nuevas sin distraerse. Pero eso no significa que solo pensara en el trabajo. La Biblia dice que aceptó por lo menos una invitación a una boda y hasta contribuyó a la alegría de la ocasión convirtiendo agua en vino. También aceptó varias invitaciones a comer con amigos cercanos y personas interesadas en escuchar su mensaje. Y más importante aún, tenía la costumbre de sacar tiempo de su horario tan ocupado para orar, meditar y descansar. ¿Cómo sabemos que Jesús era un hombre equilibrado? Esa es la pregunta, párrafo 14. ¿Cómo sabemos que él era equilibrado? Hermana Nubia. Porque también tuvo sus ratos de esparcimiento. Por ejemplo, asistió a una boda y hasta contribuyó a la alegría de la ocasión convirtiendo el agua en vino. Y también aceptó algunas invitaciones a comer con amigos cercanos y a la vez aprovechaba para enseñarles. Y aparte de esas actividades, especialmente en que siempre daba tiempo y prioridad. Adelante, hermana, por favor, nos da su nombre. Jorge Castillo. Él siempre sacaba tiempo para orar, meditar y descansar. Eso es. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? ¿Qué aprendimos allí? Hermano Antonio. Como la idea es hacernos o imitar a nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí tenemos ya el patrón, la guía, su ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados, pero primeramente los intereses del reino y sacar tiempo para descanso. Y he visto que muchos precursores lo están haciendo, ellos dedican mucho tiempo al servicio, pero de vez en cuando sacan tiempo para recrearse. Y también la oración y los descansos que muchas veces se les sugiere para que tengan fuerza y ánimo para que el siguiente día puedan hacerlo con mucho gozo y con prontitud, porque si se agotan mucho, entonces ya eso no coincide de ser ordenado en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Como la obra continúa, entonces hay que hacer estos reposos para continuar cumpliendo con nuestro objetivo. Muchas gracias, hermano. Sigamos ese ejemplo en ser equilibrado. Bueno, vamos ahora a observar otro ejemplo que nos dio el apóstol Pablo. Quitémonos todo peso de encima. Párrafo 15. El apóstol Pablo dijo que los cristianos son como corredores que participan en una carrera de larga distancia. Por eso aconsejó, quitémonos nosotros también todo peso. Pablo practicaba lo que enseñaba. Aunque tenía un futuro brillante en la religión judía y pudo haberse hecho rico y famoso, lo dejó todo por servir a Jehová. Se concentró en las cosas más importantes y dedicó su vida a viajar por Siria, Asia Menor, Macedonia y Judea, predicando las buenas nuevas. Su vista estaba enfocada en el premio que tenía reservado en los cielos, como les dijo a los filipenses, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia adelante a las cosas más allá, prosigo hacia la meta. Además, como estaba soltero, Pablo pudo atender constantemente al Señor sin distracción. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 12, versículo número 1. Hebreos 12, 1. Hermanitos, a ver. Vamos a darle aquí, por favor. Adelante. Hebreos 12:1.
Entonces pues, ¿por qué tenemos tan grande nube de testigos que nos cerca? Quitemos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué consejo dio el apóstol Pablo? Pregunta A. ¿Qué consejo dio? Ya, por favor, la hijita de Claudia. Que nos quitáramos todo peso. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me explica? Hermana Liliana. Sí, aquí el apóstol Pablo se vale del ejemplo de los corredores en una carrera de larga distancia. Esta carrera, el objetivo no es ser el primero en llegar, el objetivo de estas carreras de larga distancia es llegar. Entonces, si un corredor lleva un peso excesivo en su ropa o va cargando un bolso o qué sé yo, pues era más difícil, de pronto se agotaba y quedaba en el camino tirado y nunca llegaba. Entonces, igualmente, el apóstol Pablo muestra que nosotros los cristianos estamos en un tipo de carrera como esta, carrera de larga distancia, que lo importante no es que vamos a entrar de primero al nuevo mundo, es que todos debemos llegar, todos vamos a ir corriendo en esa carrera y Jehová nos va a dar la bendición. Pero el punto es que si nosotros no nos quitamos todo peso, como comentaba la niña, y vamos todos cargados de las distracciones de los que venimos hablando, y todo el tiempo en esas distracciones o en todos esos pesos, podemos quedar tirados a lo largo de la carrera y no llegar. Entonces, es por eso que es importante hacer caso a este consejo del apóstol Pablo, porque la idea no es llegar primero, sino llegar. Muchas gracias, eso es. Debemos tener buena resistencia, eso es lo que quiere Jehová. Pregunta B, ¿por qué fue Pablo un buen ejemplo? Él dio allí, pero él fue también un maravilloso ejemplo de esto. Hermana Picón. Bueno, que Pablo tenía un futuro brillante en sentido secular, lo dejó todo por servir a Jehová. Se concentró en las cosas más importantes, es decir, en hacer la voluntad de Jehová. Tanto así que a él no le importó soportar hambre, naufragios y encarcelamientos, pues su vista estaba enfocada en el premio que tenía reservado en los cielos. Muchas gracias, hermano. ¿Y usted, hermano Picón? Hoy en día, yo, jóvenes, la meta que tienen cuando no estoy universitario o una carrera es para pasear por el mundo y eso es lo que la meta que tienen. Incluso hoy las visas están quitando y eso le abre más la satisfacción de viajar por todo el mundo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, el gran ejemplo, la preparación que tuvo él, una preparación grande porque incluso tenía nacionalidad romana, Teodoro Pie de Gamaliel, que era un profesor bastante y sin embargo él siguió hacia adelante predicando el reino, viajó por muchas partes pero llevando el mensaje del reino a donde fue comisionado. Muchas gracias. Bueno, esto lo dieron, ya respondieron, pero quiero resaltar esto. O sea, Pablo puso el reino en primer lugar gracias a que se enfocaba él. Él renunció a todas las cosas del mundo, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué se enfocó él? Que también nos ayuda a nosotros. Hermano William. Se enfocó en la recompensa, en el premio que obtendría. Nosotros sabemos que este mundo no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, como dijo Pablo, sigamos ese consejo, quitémonos toda cosa que pudiera enredarnos. Recordemos que estamos en una carrera por la vida. Así que si no tenemos nada que nos estorbe, entonces seguramente tendremos más facilidad de correr y de resistir. Eso es, hermano Uriel, ¿qué quiere comentar algo? Sí, quería resaltar que el hecho de que Pablo, aunque utilizó o tuvo una enseñanza, digamos que esa enseñanza que tuvo, la utilizó para el adelantamiento del reino. Es decir, Jehová es un instrumento, ¿cierto? Porque si no fuera por su enseñanza, de pronto la elocuencia de él no fuera tan fluida. No tuviera de pronto la oportunidad de hablar con los líderes religiosos o los grandes, digamos que sí, reyes con que él habló,
y tuvo la oportunidad de transmitir el mensaje del reino. El asunto es que él no utilizó eso para enriquecerse personalmente, sino al contrario, lo hizo para el lanzamiento del reino, para que la palabra de Dios llegara a más personas. Entonces eso es el ejemplo que nos puede dar de que él tenía enfocado qué era lo primordial en su vida, y así utilizó lo que había enseñado, lo que había adquirido para honrar a Jehová. Muchas gracias, hermano. Excelente aplicación. Párrafos 16 y 17. Igual que Pablo, algunos siervos de Jehová han decidido quedarse solteros para poder dedicar más tiempo al reino, pues por lo general los solteros tienen menos responsabilidades familiares que los casados. Pero sean cuales sean nuestras circunstancias, todos debemos quitarnos de encima cualquier peso y distracción que nos impida servir a Dios de toda alma. Quizá eso exija cambiar hábitos que consumen demasiado tiempo. Veamos el caso de Mark y Craig, un matrimonio de Gal. Ambos se hicieron precursores cuando terminaron sus estudios y continuaron siéndolo después de casarse. Mark comenta: mi esposa y yo vivíamos en una casa de 3 habitaciones y teníamos empleos de media jornada. Sin embargo, decidimos dejarlo todo para colaborar en el programa de construcción internacional. Aunque a veces han tenido muy poco dinero, Jehová siempre los ha cuidado. Durante los últimos 20 años, han viajado por toda África construyendo salones del reino. Pero y continúa: no hay nada que nos produzca tanta satisfacción como pasar todo el día trabajando para Jehová. Hemos hecho muchos amigos y nunca nos ha faltado nada. Las cosas a las que hemos tenido que renunciar no son nada en comparación con la felicidad de haber dedicado nuestras vidas a servir a Jehová. Muchos siervos de tiempo completo opinan lo mismo. Pregunta párrafo 16-17a. Seamos solteros o casados, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo? Hermana Daisy. Sí, que aunque estemos solteros o casados debemos evitar distraernos al máximo con cosas que no nos traigan beneficios. Más bien, si tenemos hábitos que nos distraigan y nos hagan perder el tiempo que podemos dedicar a Jehová, orémosle para tener los intereses del reino en primer lugar y servirle a Jehová con todo el alma. B. ¿Qué hicieron Mar y Cleo? ¿Qué hizo esta pareja? Hermano Julio. Bueno, sí, aquí se viene hablando de que ambos eran precursores cuando terminaron sus estudios y después de haberse casado decidieron continuar con esta gran privilegio. Pero aunque Mark y su esposa tenían un trabajo de media jornada, ellos tomaron una decisión que fue dejar para dedicarle más tiempo a la organización de Jehová. En este caso ellos se encaminaron en el programa de construcción internacional. Más adelante, su esposa Clay dice de que ellos no se arrepentían de nada de las decisiones que habían tomado. ¿Por qué? Porque al renunciar a esas cosas no tenían comparación con lo que estaban recibiendo de parte de Jehová, que eran grandes amigos y que además Jehová les estaba retribuyendo todo lo que estaban haciendo, porque podían disfrutar de toda una gran familia. Muchas gracias. Una excelente experiencia. Párrafo 18. ¿Qué hay de usted? ¿Siente que ya no apoya el reino con el mismo entusiasmo de antes? ¿Será que se ha dejado de distraer? En ese caso, trate de mejorar sus hábitos de lectura y estudio de la Biblia. ¿Quiere saber cómo? El siguiente artículo se lo dirá. Muchas gracias, hermano Julio, por su excelente lectura. Pregunta párrafo 18. ¿Qué pregunta es probable que tengamos que hacernos? Acá adelante, Giancarlos. ¿Qué de usted? ¿Siente que ya no apoya el reino con el mismo entusiasmo de antes? ¿Será que se ha dejado distraer? ¿Quiere saber cómo? ¿Por qué son tan importantes estas preguntas? ¿Por qué, hermana Valdiris? Son importantes meditar en ella porque si de pronto estamos cayendo en ese error, eso nos ayuda a recapacitar y a seguir adelante. Eso es lo que vamos a hacer siempre.
a meditar profundamente en lo que hemos analizado y ya con el siguiente artículo ir tomando las medidas necesarias. Bueno, hermano, entonces vamos a ver, ¿qué respondería? ¿Qué buen ejemplo nos pusieron Marta y María? ¿Cuál fue el buen ejemplo de estas mujeres? Hermana Elena. Bueno, en el caso de María nos da el ejemplo de que debemos mantenernos al pie de la organización, estar pendientes a las enseñanzas que nos da Jehová mediante sus esclavos. Y de Marta, pues si nos distraemos como seres humanos imperfectos que somos, pues ponernos enseguida, por decirlo, al tanto de lo que estemos fallando y así pues continuar siendo útiles en este servicio. De hecho, el mismo Jesús dice, se muestra ahí que Marta hizo ese cambio porque dice que él amaba a Marta. Entonces nosotros también podemos hacer cambios en nuestra vida. Gracias. ¿Qué significa no usar el mundo al máximo? Lo que estuvimos analizando el siguiente punto del estudio. Hermana Picón. Debemos de tratar de ser equilibrados con los pasatiempos que nos ofrece el mundo, porque esto nos puede distraer para hacer la voluntad de Jehová Dios. Muy bien, perfecto. Evitar ese es el otro punto. ¿Qué más aprendimos allí? ¿En qué cosas debemos priorizar siempre? ¿Cuál es nuestra prioridad? Hermana Yasmin. Ella en la segunda sala, por favor. Nuestra prioridad siempre debe ser dar más importancia a los intereses del reino. Y ya que el tiempo que queda está reducido, debemos estar aprovechando al máximo nuestro tiempo para enseñar a más personas la voluntad de Jehová, y eso lo hacemos a través de la predicación y darle el debido respeto que merece esta obra. Muchas gracias. ¿Qué están haciendo muchos para seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo de servir a Dios sin distraerse? Tenemos también una experiencia. Allá la joven Escobar. En poner primero las cosas espirituales, el reino, en hacer la voluntad de Jehová, como predicar, y a no dejarse llevar por este sistema de cosas. Muy bien, entonces como han hecho muchos hermanos eso. Hermana Pacheco, por favor. Simplificando sus vidas para dedicar más tiempo a Jehová, sea por ejemplo en el programa de construcción de salones, como el ejemplo que vimos acá, o tomando el precursorado, o aprendiendo nuevos idiomas para predicar a personas extranjeras. Eso es. Bueno, hermano, muchas gracias a todos ustedes por su participación, su atención. Bueno, de pronto a algunos se les quedó debiendo allí su participación. Vamos a tenerlo en cuenta la siguiente semana. Bueno, antes de finalizar con cántico y oración, vamos a terminar a prestar atención a los siguientes anuncios. Bueno, el primero tiene que ver con el transporte hacia la asamblea. El plazo es hasta hoy. Hoy es el último día, hermano, para el que quiere beneficiarse del arreglo que ha hecho la congregación para el transporte. Entonces hoy es el último día para que usted se acerque con el hermano Orlando de la Rosa y ahí haga el pago de su cupo. El cuerpo de ancianos organizado para este miércoles, como no tenemos reunión por asamblea, pero se ha organizado una reunión con la idea de que podamos ver el video que ha colgado la Organización de Jehová, donde se muestra lo que es el modelo de la reunión Vida y Ministerio Cristiano. Va a ser este miércoles, entonces si usted no se lo ha visto y desea vérselo, está invitado a venir el miércoles. Es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Entonces aquí estaremos proyectando la reunión modelo. Para los precursores, hermanos precursores, la preasamblea va a ser el domingo 27 de este mes a las 2 de la tarde. Lugar, Salón Alto Bosque.
recuerde llevar por favor su cántico y su Biblia. Nuevamente lo repito, para los precursores, domingo 27, 2 de la tarde, el Salón de Alto Bosque, es la reunión preasamblea. Bueno, más bien sería posasamblea, que va a ser esa la reunión. Bueno, entonces hermanos, vamos por favor, busquemos el cántico que tenemos para esta semana. Por favor. Cántico. 134. ¿Cuál es? 134, el cántico 134, y concluye con oración el hermano Antonio Zabaleta. Exaltar tu majestad. Te veo allí, te veo a ti, un mundo nuevo, completo, feliz. Se regresa, se vuelve el mundo viejo por fin pasó, no es ilusión, es muy real, el amor a Dios con la humanidad. Muy pronto los muertos van a despertar y juntos nosotros gozosos cantarán. Por ti, oh Jehová, mediante Jesús, un mundo nuevo ha visto la luz. La gloria y el honor siempre tuyo será. Jamás dejaré de exaltar tu majestad. Hermanos, un anuncio para la salida a la asamblea del 26. Recuerda que el lugar de encuentro es donde el hermano Blanco y la hora es a las 6 de la mañana. Ahora a los 136 asistentes nos unimos en oración a nuestro Creador Jehová. Señor soberano del universo, Creador del cielo y la tierra, Creador de todo, el gran Rey que eres, te agradecemos por estos excelentes recordatorios de cómo mantener esa integridad y luego el estudio de esta atalaya tan maravilloso como es seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo.
y de verdad que estamos agradecidos que tengamos acceso a esta información, ya que la necesitamos, porque tenemos una asignación que amorosamente tú nos estás extendiendo la invitación de ser publicadores de las buenas nuevas y esforzándonos para observar tus directrices y llenar esos requisitos y estar en esta fila de proclamadores. Así que es un gran privilegio, Padre, como también es un gran privilegio del estar presentes, ya que es una invitación que nos haces en este lugar para adorarte, para engrandecer tu nombre, para que nuestra paz continúe y también poder tener una relación interpersonal con nuestros vecinos. Y realmente es un gran gozo ver a hermanos forzando